¿Te ha pasado que ves una película esperando lo mismo y siempre y boom, te sorprende de verdad? Pues eso me pasó con Ballerina, pero la verdad no esperaba sorprenderme tanto así y por eso quise hacer este video. Mira, yo no soy crítico ni nada de eso, solo soy alguien que ama ver cine, que se emociona, que se frustra, que a veces sale del cine con mil preguntas en la cabeza. Y con Ballerina me pasó todo eso. Tenía tantas dudas de verla, sobre todo porque viene del universo de John Wick, que ya lleva 10 años en construcción y uno no sabe si eso ayuda o ya cansa. A ver, pensemos en esto. Empezamos con John buscando venganza por su perro. Y ahora hay hoteles para asesinos, monedas de oro, reglas, spin-offs y ahora una serie. Y entonces yo decía, ¿será que Ballerina solo está ahí por el apellido de Wick? ¿O se tiene con qué defenderse sola? Y al principio pensé, esto va a ser como un John Wick versión mujer, pero no, estaba totalmente equivocado. La protagonista es Eve y está interpretada por Ana de Armas, brutal elección. La historia arranca fuerte, su papá es asesinado y ella termina en medio de la Rusca Roma, esa organización que ya habíamos visto antes, ¿te acuerdas? Y ahí es donde empieza su entrenamiento, no solo de ballet que suena bonito, sino de ese tipo de entrenamiento que sabes que va a terminar con alguien buscando venganza con armas. Esto no acabará hasta que todos mueran. Ana de Armas se mete de lleno en el personaje, se nota. Hay una combinación entre inocencia, dolor y rabia en su mirada, que me hizo conectar más de lo que esperaba. Y ahora la acción, no te voy a mentir, las primeras peleas no me parecieron nada del otro mundo. Siento que el ritmo arranca lento como si todavía no supiera qué tono va a tener la peli. Pero después, se suelta, se pone loca. Hay un momento en el que sentí que estaba viendo un videojuego en modo caos total. Y aquí viene algo que te va a encantar. ¿Sabías que Ana de Armas hizo el 90% de sus escenas de acción? Sí, casi todo lo que ves lo hizo ella. Y hay una escena en particular, la de lanzallamas, que es una locura. Eres tú. Literal, se entrenó durante semanas para manejarla. Y cuando grabaron esa parte, la producción paró todo. Porque nadie podía creer que de verdad lo iba a hacer ella misma. O sea, no solo es correr o disparar, es manejar un lanzallamas como si nada. Eso le sube 1000 puntos al personaje. Y lo más cool es cuando llega el tercer acto. Todo lo que la peli venía construyendo se suelta. Ahí es donde Ballerina de verdad se luce. Pero de eso te hablo ya mismo, porque al final hay que comentarlo con calma. Bienvenida al Continental. Eve Makarov de la Rusca Roma. Y como te venía diciendo, el tercer acto es donde todo explota literalmente. Ya para ese punto la historia se suelta, la acción no para y hay unas escenas que son tan bien coreografiadas que te quedas viendo como si fuera una danza pero con armas, fuego, explosiones. Y justo ahí se nota otro detalle importante. Chad Stahelski, el director de John Wick, estuvo involucrado en la producción. Dicen que cuando vieron las escenas de acción originales no quedaron del todo convencidos. Así que metieron mano, cambiaron cosas y mejoraron lo que no estaba funcionando. Y si se nota, sobre todo en los últimos 30 minutos, esa parte ya tiene la esencia del universo de Wick. Ahora necesitamos ver todas las pelis de John Wick para entender Ballerina. No, puedes verla sola y seguirle el hilo, pero si ya conoces ese mundo, todo se sabe mucho mejor. Los detalles, los códigos, el hotel, las reglas, los personajes que vayan apareciendo, todo eso conecta con lo que ya vimos antes. Pero también te digo algo, no esperes que esta peli expanda mucho más el universo. No es una historia que revele secretos gigantes ni cambie todo lo que ya sabíamos. Es más como una historia lateral, una misión personal que ocurre en ese mismo mundo. Ahora hay algo que tengo que mencionar porque me dejo frío. Keanu Reeves aparece y todos sabemos lo icónico que es en este universo, pero aquí no sé, lo sentí muy apagado, como si estuviera en automático, sus líneas, su forma de moverse, todo parecía sin emoción, como si no estuviera del todo presente. Y puede que sea cosa de la dirección o del guión, no lo sé, pero me descolocó un poco. Igual no arruina la película, solo que esperaba otra energía viniendo de él. Ballerina me terminó pareciendo como la hermana del medio de la familia Wick. Aprendió los pasos del hermano mayor, se entrenó con la misma disciplina, pero todavía está encontrando su propio estilo. Eso sí cumple y entretiene, sobre todo en ese tercer acto que levanta todo. ¿Es perfecta? No. ¿Tiene con qué convertirse en una saga? Puede que sí, si sigue puliéndose. ¿Vale la pena verla? Totalmente. Sobre todo si te gusta la acción bien hecha y quieres ver a Ana de Armas demostrando que está más que lista para protagonizar algo así. Así que si la estás dudando, dale una oportunidad. Y si ya la viste, cuéntame tú, ¿te gustó? ¿Te parece mejor o peor que las pelis de John Wick? ¿Te gustaría que hicieran más con este personaje? Bueno, hasta aquí el video, espero que les haya gustado. Tengan un excelente día.